Bueno, presentamos entonces al poeta porteño de gran prestigio acá en nuestra región, Alejandro Banda, quien es además doctor en literatura, ensayista, crítico. Así es que es terrible someterse a su crítica. Mira, eso lo acaba de leer Claudia, así que yo creo que te tenéis que tirar a capela. Ya, está bien. Gracias por la invitación. Es importante esta publicación. Tenemos ya la experiencia de haber leído y contamos con el proyecto creativo de Rosa Emilia Alcayaga Toro, con sus anteriores trabajos como Electroshock, ¿sí? También La primera gota de sangre y tu primer libro con que te conocimos, Maldito Paraíso. Maldito Paraíso. Presentamos este libro hace muy poquito en Limache y ahí yo leí un discurso en base a la pregunta de cómo poder presentar una obra literaria sin hablar de la autora. Y yo creo que a cualquier presentador o a cualquier persona que quiera hablarnos de el proyecto creativo de Rosa le va a pasar algo similar. Y una de las preocupaciones desde la crítica justamente también es poder entender cómo en la poesía muchas veces se fusiona tanto al autor y al emisor. Recordemos que hablando netamente de cómo analizar un texto, una es la autora o el autor y las otras son las voces que vamos a encontrar dentro de un poema. En este caso hablamos de un hablante lírico, o una hablante lírica, o una sujeto lírica, o una voz lírica, que no necesariamente siempre va a ser la misma voz de quien escribe. Entonces, por eso la primera pregunta que yo me hacía en esta reflexión en Limache, atendiendo a un famoso texto de Michel Foucault, donde él se pregunta ¿qué es un autor? Entonces, para hablar de autor y para hablar de texto, él comienza a considerar ciertas ideas fuerzas. Una, por ejemplo, es que no nos podemos quedar solamente con el nombre propio. Es decir, detrás de esta imagen que nos hacemos de los autores o de las autoras, no solamente está el ser humano, sino que también está el entorno donde el ser humano va a ir construyendo su identidad. Y muchas veces esa identidad se va a construir en una relación transindividual, es decir, en su relación con las otras y con los otros. Qué importante, y acá hago una salvedad, para hablar de nosotras y nosotros, entender y considerar el concepto de los afectos. Y cuando hablamos de los afectos, entender que muchas veces en el presente asumimos que hablar de te tengo afecto o te transmito mis afectos, vamos a entenderlo siempre en esta simplificación que a veces hacemos del lenguaje, vamos a referirnos a emociones positivas. Siempre cuando hablamos de afecto, insisto, que tiene que ver solo con algo bueno, con un buen sentimiento. Pero si nos basamos en la tipología de Spinoza, vamos a recordar de que hay una cantidad amplia de afectos y que no solamente son positivos. La envidia también es un afecto, el rencor también es un afecto y así un sinnúmero de emociones que vamos a experimentar cuando nos vemos afectados por a veces el entorno, a veces las estructuras de poder que enfrentamos o a veces también cómo nos sentimos, ¿verdad? Entonces yo hacía esa primera reflexión. No solamente podemos quedarnos con el nombre propio, pero por otra parte, en base también a esta misma reflexión, nos preguntamos por qué relación íntima va a haber entre un texto y un autor y una autora. Y aquí es cuando con Rosa también volvemos a encontrarnos con una situación muy particular.
porque, y ahora sí hablo de la autora, Rosa Alcayaga es una mujer muy comprometida, muy presente en distintos espacios, no solamente en los espacios privados y públicos, sino que también ella además es académica, como muchos saben, ella es periodista, tiene una larga carrera también que ha desarrollado en torno a la prensa escrita, vivió un tiempo en Santiago, después se ha instalado hoy en día en Valparaíso. Y eso para nosotros que estudiamos hoy en día la literatura regional se vuelve algo muy importante, porque Rosa Alcayaga hoy en día vive en Playa Ancha, por ejemplo, y da clases en la Universidad de Playa Ancha. Pero también es una mujer feminista y con todo el rigor de ese concepto, que no se trata solamente de plantearlo como un adjetivo o como un sello, sino que al contrario, el feminismo como concepto abarca muchas dimensiones. Y acá viene la parte más interesante, y para volver ahora sí al texto y no solamente referirme a la autora, que insisto, una mujer muy comprometida, pero ¿dónde podemos constatar este compromiso en los textos y en particular en este libro que hoy día estamos presentando y que ya cada cual de los presentes o que nos ven y que nos escuchan, ya con solo el título vamos a encontrar que acá hay una relación con el presente? Qué importante que las autoras y los autores entonces se hagan parte de la historia presente. La crítica chilena se ha planteado al respecto y nos dice que para hablar de una historia tiene que haber una memoria, y la historia y la memoria siempre también se va a tomar de un lugar, y ese lugar es el presente. Rosa Alcayaga acá nos está entregando un texto que habla de esta lucha de ideas reciente que también se ha proyectado en las calles. Nos habla de una resistencia de las subjetividades. Nos habla también de la reivindicación de estas subjetividades. ¿Cómo lo hace? Y acá insisto para ya poco a poco de la autora poder entrar en el texto en sí. El trabajo, en este caso el discurso lírico de Rosa Alcayaga, se va a diferenciar de la literatura y de la lírica que en general conocemos, porque no vamos a encontrar una voz de un hablante carmínica, que es esta voz del yo en primera persona. Si bien en algunos momentos vamos a encontrar el plural en primera persona, el nosotros, Rosa construye poemas que podríamos definir como poemas crónica, podríamos definir también como una categoría de poemas híbridos, donde ella va a mezclar en su mayoría las otras voces, y que son muchas veces las voces de los excluidos. Pareciera que ella absorbe con su oído, con su experiencia y como en su propio cuerpo, va a absorber y va a transformar su cuerpo en una caja de resonancia desde la cual va a emitir estas voces que claman por dignidad, por justicia, por ética. Entonces vamos a encontrar poemas, por ejemplo, como el poema que lleva el nombre del libro, 400 ojos, pero también con muchos textos que va a ir intercalando, va imbricando frases que escuchó, lugares que ella, donde ella estuvo, que visitó, va a escuchar también la voz de sus estudiantes, va a traer al presente textos que vienen también de la prensa, textos periodísticos, y va a ir haciendo una deconstrucción de estos mensajes para volver a componerlo en torno con el cuerpo de un poema que además va a tener en algunos momentos coros y en otros momentos también va a tener la descripción y la enunciación de esta cruda realidad. Además, incluye siempre, y esto nos viene acostumbrando desde su libro anterior, Electroshock,
incluye otras fuentes que al lector y a la lectora la van a transportar realmente a esta realidad. No es una realidad empírica, sino que también esa realidad que el sujeto que lee, la sujeto que lee, si es un lector ideal, va a constatar y quizá incluso se va a ver convocado a entrar en esos espacios, porque no solo nos va a hablar de estos espacios y estos lugares más conocidos, sino que también nos va a llevar a espacios heterotópicos y también paratópicos, esos espacios que son distintos o esos espacios que no están en el lugar donde la ciudad ordenada determina que deban estar. Recordemos que la ciudad muchas veces posee una memoria, como lo llamó Fernanda Moraga, una memoria con forma, pero justamente el modelo militar y la concepción neoliberal del espacio lo que intenta es fracturar esa memoria, quebrar esa memoria, invisibilizarla, y los discursos culturales, en este caso como la poesía de Rosa Alcayaga Toro, lo que hacen justamente es devolverle ese sentido y ese contenido social y político a la memoria de la ciudad. Por tanto, sin extenderme más, la invitación es a leer un texto que estoy seguro, sin duda, por sus características y su factura estética, nos van a contribuir, sus poemas y su discurso, nos va a contribuir sin duda a la historiografía nacional. Porque no estamos hablando solo de un lamento, no estamos hablando de una sujeta que vive este dolor que su pueblo siente, sino que vamos a conocer como si estuviéramos en primera línea la realidad que muchas veces sangra. E incluso puede que a través de estos poemas podamos ser testigos de eso que vieron los ojos que hoy día ya no están. Gracias. Bueno. Muchas gracias a Alejandro. En esta oportunidad vamos a dar la palabra a Pamela Espinosa, quien es la ilustradora de este libro. Y la verdad es que ustedes se van a encontrar con cosas... primero Claudia Ortiz, que es, digamos, la jefa de la editorial Ilustra Verde. Ella dijo que no se sentía capaz de ilustrar, porque ella es ilustradora también, diseñadora, este libro. Y entonces necesitó el apoyo de Pamela y también Pamela convocó a otra ilustradora de manera póstuma para poder ilustrar estos poemas que estuvieran más en sintonía con la temática de esto. A Claudia la conocemos por los pajaritos, por las mariposas, ¿no? Por la ecología, por la belleza del paisaje, y la verdad es que acá no existe esa... existe el paisaje humano, que es bello desde otra perspectiva. Aquel hombre o aquella mujer o aquella persona, ¿no? Que también en su sufrimiento nos puede mostrar una belleza. La belleza que para mí es un todo, no solamente... Y creo que a mí me gustaría, quizás en algún conversatorio, Alejandro y Pamela, cuestionar el concepto de belleza. Así como yo cuestiono el concepto de poesía, cuestiono el concepto de belleza y cuestiono el concepto de estética. Porque
si yo me guiara por los parámetros de estética y belleza allende los Andes, que viene de Europa, yo estaría escribiendo otra cosa. Y la verdad que ese no es mi interés, ¿no? Entonces dejo a Pamela porque ella me interpreta en realidad. Ha sido muy bello tu trabajo. Muchas gracias, Rosita. Muchas gracias a la gente que los vino a compartir con nosotros. Bueno, cuando Claudia me invita a ser parte de este libro, ella sabía que yo tenía un trabajo artístico que estaba relacionado también con el estallido social, y yo creo que a lo mejor por eso me eligió como ilustradora. Pero también en ese momento, hacía muy poco tiempo, había fallecido mi hermana, que es la que ilustró la portada, que es Paula Mansor. Y a mí me pareció interesante que pudiéramos trabajar juntas, porque mi hermana hizo muchos trabajos. De hecho, yo estoy coleccionando, o sea, tengo toda su obra guardada, pero nunca tuvo la posibilidad a lo mejor de ilustrar un libro. Y como ella había fallecido hace poquito, sentía que era una forma de poder hacer un trabajo póstumo con ella, como en vez de estar como triste, hacer algo que me diera alegría. Y de hecho hicimos este libro y otro libro más, o sea, son 2 libros ya que se van a hacer con la obra de Paula. Y también tiene que ver con el trabajo mío, que es un poco lo que habla la Rosita. O sea, a mí me pasa muchas veces que la gente encuentran un poco fuerte en mi trabajo, pero a mí me gusta mostrar lo que yo veo. O sea, justo la exposición que yo hice en ese tiempo se llamaba Alquimia, una mirada a lo cotidiano, y a mí me tocó estallido social y pandemia. Entonces los dibujos estaban hechos con polvos de barricada, con la Constitución quemada, con la ceniza, con todo los dibujos que están acá adentro, y con cosas que iba encontrándome, que eran elementos que iban transformando imágenes. O sea, no solamente era la imagen y representar lo que era la imagen, sino además era representar los elementos, o sea, crear nuevas formas de una paleta nueva de colores, o sea, transformar mi propia paleta. Y a lo mejor por eso Rosa se siente un poco identificada, porque aquí hay trabajos que están hechos, bueno, con alcohol gel, con cenizas y con todo lo que encontré en el camino, y que a lo mejor eso me permitió hacer este bello libro que, claro, la belleza no siempre, o sea, todo es bello en realidad. Sí. Una ceniza puede ser bella, y el alcohol gel también, o las tintas, porque al final se convierte en algo estético. Y ese es el trabajo que yo hago. O sea, a mucha gente les gusta porque les llega al alma, y a otros no, pero yo creo que para todos hay distintos gustos, somos todos distintos. Así que gracias, Rosita, te dejo el libro. Pero mira qué belleza. Es una belleza de portada, y le agradezco a tu hermana Paula Mansor, que debe estar muy contenta. Sí, sí, yo sé. Si existiera algo, una energía, ella estaría contenta, ¿no? Bueno, a mí, siguiendo un poco con lo que dice Alejandro, yo quisiera leer un poco las palabras de Cristina Rivera Garza, que es una poeta mexicana que la vamos a tener dentro de poco acá en Chile. La trae Gladys González, de la editorial El Cardo, o no sé cómo se llama, ediciones Libro del Cardo. Y además, a mí me tocó presentarla también a través online. Y a mí me dejó muy impresionada porque estamos en el mismo camino. Ella es México, acá Chile. Gladys trajo a una peruana, siempre me olvido el nombre, Claudia Salazar me parece que ese era el nombre, pero era escritora, tiene una novela que también habla en este mismo idioma, y ahora nos trajo a una guatemalteca, y entonces unir nuestras voces sin conocernos. Bueno, a Cristina sí la conozco a través de estos libros, creo que es importante. Cristina dice lo siguiente: cuando todo enmudece,
cuando la gravedad de los hechos rebasa con mucho nuestro entendimiento e incluso nuestra imaginación, entonces está ahí, dispuesto, abierto, tartamudo, herido, balbuceante, el lenguaje del dolor. Y dice, porque Edmond Javés tenía razón cuando criticaba el dictum de Adorno. Adorno dijo que después de Auschwitz, del campo de concentración donde mataron a las personas judías, no solo judíos, sino que también homosexuales, comunistas. Murieron muchos ahí en ese campo de concentración Auschwitz. A mí, no sé si decir suerte, me tocó conocer el campo de concentración de Buchenwald, que está en Alemania. Y vi cómo era realmente. Entonces, cuando este escritor Edmond Javés tenía razón cuando criticaba el dictum de Adorno, decía lo siguiente, Cristina: no se trata que después del horror no debamos o no podamos hacer poesía. Se trata de que mientras somos testigos integrales del horror, hagamos poesía de otra manera. Yo a eso me sumo. Entonces, voy a leer algo, los escritores y escritoras, poetas y poetos. Tenemos la costumbre de siempre estar corrigiendo. Y la pobre Claudia, que yo no tenía idea que estaba embarazada ahí con 8 meses, yo la molestaba todos los días: por favor, corrige esa palabra, por favor, corrige ese verso, no lo saques así, por favor. Y ella ya llegó un momento que me dijo: Rosa, basta, hasta aquí llegamos. ¿Ya? Bueno, tuve que hacerle caso. Pero querida Claudia, yo ya acabo de corregir uno de los poemas. Pero todo lo que pongo en este poema corregido está acá. Lo que pasa es que está mezclado. Es una mezcla media rara, ¿no? Entonces, y además lo corté porque pensaba leerlo en el acto del martes 14. Pero no leí ese, leí otro. Pues yo dije... sí, ¿no es cierto? Sí, y bueno, yo escribo así, todo lo que siento. Sí, aplaudieron mucho. Me sentía una rockstar. Bueno, les voy a leer aquel que corregí y que no leí ahí. Se llama Hijos de los Temporales y tiene un epígrafe que dice: el puntapié inicial fue la declaración de guerra de Piñera. BBC News Mundo, 2 de noviembre 2019. Los capuchas no tienen nada que perder. Son hijos de los temporales. Acumulan mucha rabia y la violencia brota de sus poros. Rabia con una sociedad que los olvida, con un Chile que los deja de lado y se burla de ellos por ser pobres. Y Ángel escribe: para los capuchas es vivir en carne propia la desigualdad. Ellos descubrieron una familia. Ellos le dicen el pueblo como antaño. Nos amenazan con los pacos y los milicos, a una generación perdida que lo único que quiere es morir. Inscrito en su cuerpo como un tatuaje, un cartel sin futuro, de aquel no lugar que el Estado niega. No creen en un Chile que arrastra 1 kilo de azúcar y una bolsa de té. No hubo té, ni azúcar digna, ni un pan caliente. No soy un delincuente, como nos dicen en la tele. No soy un delincuente, tengo educación, soy cocinero.
Lo único que estoy haciendo es defendernos de la brutalidad policial que hay acá en Chile. Yo soy una profesional de 40 años. Me llamo Paulina Robles y soy capucha. ¿Por qué lo hago? Para no seguir quejándome. Estudié en la universidad y estoy pagando 12 años del CAE y compré mi casa propia de 30 metros cuadrados y debo 28 años. Etiquetados de vándalos, si miras a tu derecha y a tu izquierda, estos vándalos son tus hijos. BBC News. Cuando el exministro Hernán Briones recorrió las calles del país, olvidó a los pobres que conoció en su recorrido, de niño rico paseando por los basurales, y quizás vio las paredes de cartón de una pobla, donde de pura rabia rompen esas escuelas, donde el viento cuela su grito de auxilio. Los vándalos, como les dicen, hablan de la única manera que aprendieron. Voces de la ira alimentan su vida enfrente a una sociedad que los olvida. ¿Por qué la primera línea? La primera línea no es algo que me haya pasado por la cabeza. No soy partidario de la violencia. Para mí siempre han sido los encapuchados. Yo no partí en la primera línea. Sacando fotos te percatáis de todo. Y estudio periodismo en la Universidad de Playa Ancha. Y me sumé a un grupo que solo apagaba lacrimógenas. Y era tanta la rabia y era pura frustración. Y empecé a tirar piedras y siento miedo, rabia, odio y pena. Y la gente estaba manifestándose pacíficamente. ¿Por qué llegará esto? Nadie recuerda a ese muchacho que en su casa le faltó el pan. ¿A alguno de ustedes le habrá faltado el pan alguna vez? Alejandro Banda dice que yo no hablo del yo. A mí me faltó el pan. Y me faltó el pan con mi hija en dictadura. Así es que esto nos puede pasar a todos. Y me sumé a un grupo que solo apagaba lacrimógenas. Y era tanta la rabia y era pura frustración y empecé a tirar piedras y siento miedo, rabia, odio y pena. Y la gente estaba manifestándose pacíficamente. ¿Por qué llegar a esto? Nadie recuerda a ese muchacho que en su casa le faltó el pan, que llegaba a la escuela sin desayuno, del que todos se reían porque sus dientes perdieron la batalla, o de aquel que su madre murió en la puerta del hospital. Nadie se acuerda. Ese joven nació en la periferia, en el cerro arriba, acá en Valparaíso, donde el barro es el santo y seña. Escuela municipal, sin luz y sin agua. Profesores que muchas veces no escuchan. 45 niños y niñas en una sala sin pintura, con hongos en las paredes, con los vidrios quebrados, y el frío les congela el amor hacia esa humanidad anónima que los rechaza y les ofrece el cename donde los violan. Hablar de sus miserias en el diario, nadie se acuerda, fue como una moda. Por un día fueron primera página, tantos niños muertos y luego el silencio. Así es Chile.
Ahí delante hay muchos niños del Sename, cuentan en la primera línea. No podí dejarlos solos, porque ya han estado solos toda su vida y entra más rabia por las venas. Y una se pregunta una y mil veces, ¿de qué violencia hablamos? Si la violencia viene del Estado, de los políticos corruptos que nunca sabrán lo que es vivir con un pan al día o comer arroz pegoteado en la cuneta, la que sacan de la basura. Tía, ¿pa' qué voy a trabajar en el súper si me pagan una mierda y me tratan a la patá? En la calle, dijo, mejor siempre consigo algo. Algunos albergan debajo de los puentes del Mapocho, del que todos se ríen porque no supo leer de corrido, del padre que no encuentra trabajo, de la pobla arriba donde Valparaíso rasca la panza del cielo, hijos de ese lugar donde chorrea sangre. Nadie se acuerda. Esa es la primera línea. Y nos juntamos con un grupo de amigos. Me compré mi mascarilla, un lente de natación, una camiseta vieja sin guante y un guante, todo lo que tenís para defenderte de los pacos. En un primer momento, solo apagando lacrimógenas. Si somos seres humanos, somos parte del pueblo, somos todos y todas una sola bandera, somos hijos de los temporales. Quizás para muchos sea un poco exagerado, pero yo conversé con los jóvenes de la primera línea cuando se juntaban en Santiago, en la Alameda, en Irene Morales, con la Alameda justamente. Y hablé con ellos y ellos me mostraron el torso, me levantaron la camiseta y el torso tenía por lo menos 12 perdigones y tenían la sangre ahí, pues, o sea, sangre ahí. Y yo le decía, pero ¿cómo tenés eso ahí? ¿No te lo van a sacar? No, el médico me dijo que el perdigón tiene que salir hacia afuera, como el cuerpo rechaza a ese cuerpo extraño, entonces sale. Entonces, claro, estira la piel, sale y ahí se lo sacan. Entonces, era como un cuadro, te digo, de verdad. Tú tenías uno, mira, de verdad que era como un cuadro. Voy a leer algo que tampoco leí allá. Bueno, esto es de un titular que dieron en la radio y se llama Quiero que atiendan a mi tata. Tiene un epígrafe del poeta Alfonso Alcalde. De su poema La muerte en el legítimo ejercicio de sus derechos. En este poema dice, da pena el pobre verlo alejarse de a poco, echando raíces en sus zapatos agujereados. Después de esto, quiero que atiendan a mi tata, dice el nieto. Es el llamado que escuchamos en la radio. Su tata tiene 86 años y en Yayay, abandonado a su suerte en la puerta del consultorio. A la puerta le escasean los recursos y es golosa. Busca un alma para engordar su cuenta de ahorros y nadie conversa con la familia. Ellos piden su traslado al Hospital San Camilo, ubicado en San Felipe. Quiero que atiendan a mi tata, repite el nieto, que lo lleven a la UTI. Necesitan oxígeno para que su tata siga viviendo. Tuvo un infarto cerebral y los exámenes entregan palabras
generosas, no está en riesgo de muerte por eso. A la huesuda la vemos enojada, enjollándose para el platillo final con sus uñas rojas de rabia. Quiero que atiendan a mi tata, insisten. 48 horas botadas en Yayay. No te rindas, dicen en la radio. Y nadie escucha al detrás de la cerca. A la palabra futuro le faltan los dientes. De un sueño del Dios razón que guardan en una estampita de esa mitología del progreso que hiere, que ha vuelto del revés al planeta. No escuchan el llamado de ese nieto, que atiendan a mi tata como un miserere. Lo han condenado sin abrirle las puertas al milagro, que sus nietos esperan sin rezos, porque ya nadie cree, de una salud vestida de agujeros y golpean puertas que están siempre cerradas, y cuando cansados, solo un tenue ruido por entre los cerrojos del consultorio atraviesa la noche. Un aviso parchado en mayúscula: atendemos de 8 de la mañana a las 6 de la tarde. No insista. Epílogo del poeta Alfonso Alcalde. El hombre vecino nunca sabe cuándo completará su muerte por conducto regular. Sí. Sí, oye, yo voy a comer, yo tengo hambre. Voy a leer el que leí ayer, el martes. Es como respirar vidrio molido. Seguramente ustedes se van a no sé, de acuerdo a lo que decía Alejandro, yo trato de establecer redes, pero redes que van más allá de las palabras que escucho, de las palabras que leo en el diario, que escucho en la radio, de las palabras que escucho en la calle, en una micro, van más allá. Yo quiero también establecer redes con distintos autores, con películas, en fin, con diferentes textos que pueden hasta cierto punto servir para que vayamos estableciendo, ¿no es cierto?, amistades con muchos otras y otros que también están en esto, que también nos han avisado de muchas cosas que a lo mejor no nos dimos cuenta. Entonces, este es como respirar vidrio molido y tiene un epígrafe del libro de Animales a Dioses. ¿Hay algo más peligroso que unos dioses insatisfechos e irresponsables que no saben lo que quieren? Este libro es de 2020 de Yuval Noah Harari, ¿ya? Año singular donde la muerte reta a duelo, a la vida atrapada en una tela de araña de titulares en rojo y negro, como en Truman Show, un enjambre de señales desde la pantalla global siguen el rastro, a la espera del desenlace, porque no sabes cuándo, porque no sabes dónde. En la Salvador Dalí, 430 platos y la primera olla común a cacerolazo limpio. Radio ADN. Vecinos de la población Salvador Dalí, comuna de La Pintana, salen a las calles a manifestarse contra el gobierno y el alcalde. Ellos dicen que falta ayuda para enfrentar la pandemia y el COVID. Necesitamos ayuda para el comedor de mañana. No nos alcanza. Atravesados a lo ancho de la calle, nace una barricada como un relámpago.
La rabia va acumulándose como un alarido de pólvora. Circula entre matorrales, en el cuerpo los gritos y los carteles y los rayados y las marchas del estallido social al descubierto con la pandemia anticiparon a este Chile desnudo, sin zapatos ni salud pública. Es como respirar vidrio molido, dijo aquella mujer inglesa cuando la entubaron. Y la gente pierde sus trabajos y hablan de recortes de sueldo. Hijo, debes salir a trabajar. No podemos pagarte los estudios. Y los viejos, los viejos son un estorbo, el talón de Aquiles del capitalismo, y la orden llega del Estado que ellos y ellas sostuvieron con sus impuestos. Credo neoliberal, ¿qué diferencia con el fascismo? Los dejan morir como a los perros y Satán cobrará las almas. Ustedes los blancos creyeron ser dioses, los dioses del hambre y de la muerte. Ese progreso indefinido es el retrato del nuevo Dios. Y los bacanes iban a dominar la naturaleza. ¿Y qué nos responde ella si hemos reventado su cuerpo? Es como respirar vidrio molido. Radio Bio Bio. Andrés murió a los 69 años en el Barrosluco y su hija Mabel Bravo cuenta: mi padre dijo, voy a morir igual que un perro botado y solo. Para Mabel, lo más difícil fue no poder verlo, despedirme. Andrés fue una de las primeras víctimas del COVID. Muchas gracias.